Hola, hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Hola, Mauro, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, gracias por estar acá. Le damos la bienvenida a todos los que se están sumando a este video. Y bueno, sin mucha introducción, la verdad, les vamos a contar un poquito de cuál fue la razón por la cual coordinamos este encuentro. Está arrancando el año y qué mejor forma que encontrarnos con los colegas para charlar sobre algunas cuestiones que nos resultan interesantes del psicoanálisis. Y en este caso, un poco recopilando las dudas que la gente nos manda en general por Instagram. Supongo que sé que a vos te pasa más o menos lo mismo que a mí, que la gente te pregunta algunas cosas, que le sugieras algunas ideas y demás. Así que nada, tenemos como más o menos un poco de bagaje de algunas cuestiones del psicoanálisis que son un poco complicadas, ¿no? Son las dudas que tienen las personas que recién empiezan, gente que ya lleva un tiempo atendiendo, pero que también tiene algunas dudas. Nada, entonces algunas cosas que vale la pena hablar sobre psicoanálisis y qué mejor que hacerlo con mi querido amigo Mauro Turano, que siempre nos entretenemos tanto en estas charlas, así que hoy no va a ser la excepción, ¿te parece? Bienvenido a ese cargo y muy bienvenida justamente tomar el poder empezar a hablar de una problemática que seguramente no aportemos las respuestas, pero sí preguntas, sí debates, sí abrir esto, que como decías me parece indispensable y es una moneda recurrente en las preguntas que llegan constantemente. Tal cual, tal cual. Viste que hay, siempre cuando uno abre la cajita de preguntas en Instagram, hay preguntas que más o menos se repiten, ¿no? Como por ejemplo, no sé, yo te digo algunas que siempre me llegan y vos me decís si también te llegan a vos. Pero por ejemplo, ¿por dónde empiezo? Sugerime un texto más o menos introductorio. Si quiero Y empezar a leer refuerza el Lacan, síntoma. Fíjate qué interesante porque ya de la que partís, ¿no? Estoy nervioso, el año que viene voy a empezar, voy a hacer las prácticas. ¿Qué texto me recomendás? ¿Qué libro me recomendás? Refuerza la posición de la teoría de que falta algo por leer, de que hay algo que no leí, de que la teoría me va a dar la respuesta sobre la práctica, sobre la atención, sobre el paciente, y queda siempre en el ámbito del texto, del libro. tal cual. Sí, que es un problema interesante, ¿no? Porque digamos, nuestra disciplina no es precisamente una disciplina que carezca de teoría. Estos 120 años de historia, la verdad que se ha escrito mucho en psicoanálisis. Es una disciplina muy prolífica y hay un montón de textos. Hay autores muy prolíficos, ¿no? Los más conocidos seguramente Freud, Lacan, Klein, con obras completas muy, muy extensas. Pero es cierto que esta pregunta es muy recurrente, ¿no? Como si de alguna forma nosotros que tenemos quizás un poquito más de experiencia, un poquito más de recorrido en el estudio del psicoanálisis, pudiéramos decirles como una especie de shortcut, ¿no? ¿Por dónde empiezo? ¿Por dónde arranco? Para poder rápidamente, dentro de 2 meses, empezar a atender, ¿no? Es interesante esto que decís, porque hay como, obviamente en toda disciplina creo que hay una estrecha relación entre la teoría y la práctica, ¿no? Se retroalimentan entre ellas. Ahora hablaremos de eso si quieren. Eh, pero es eso que vos decís, es como si hubiese una idea de que quizás algún texto en particular me pueda clarificar qué es lo que tengo que hacer dentro de 2 semanas que arranco a atender, ¿no? Tal cual, porque justamente no carece de teoría. Incluso nadie que haya leído y que ya esté especializado puede decir lo leí todo. Es imposible abarcar todo, toda la lectura. Es imposible decir lo entendí todo, lo decía el propio Lacan, ¿no? Y justamente son creencias que el iniciante o el que está empezando sigue teniendo y sigue reforzando, de tener que leerlo todo, saberlo todo, entenderlo todo. ¿Qué nos puede asegurar que vamos a tener una buena sesión? ¿Es una pregunta Es directa o una es una, pregunta o es una pregunta retórica? directa, con flecha. No, lamentablemente nada. Nada. Lamentablemente nada nos puede asegurar que vamos a tener una buena sesión, pero sí es cierto, así como decimos una, decimos la otra, ¿no? Pero es cierto que cuanto más recursos uno tenga a la hora de aproximarse al momento de la verdad, las cosas pueden salir mejor si uno está mejor preparado que si no lo está, ¿no? Tal cual. Es brillante lo que estás diciendo porque justamente la respuesta es nada. Nada puede asegurar que sepa lo que voy a escuchar, no sé lo que va a decir el paciente, no puedo saber qué contestar antes de terminar de escuchar, no puedo saber lo que yo voy a decir. Es decir, un psicoanalista no sabe lo que va a decir, no sabe lo que va a escuchar, no sabe lo que va a pasar.
Pero claramente esta definición, si la haríamos una reducción, entonces es igual alguien que no estudió y no se formó a un psicoanalista formado. Exactamente. No, no están No. en las mismas condiciones. No Bueno, pueden abordar la sesión de la misma manera. esa distinción es muy buena porque esto que está diciendo es muy interesante porque con esta idea de que, bueno, como no se puede calcular qué es lo que más va a venir, puede surgir esta contrapropuesta de, bueno, entonces, si ningún libro me va a hablar sobre el paciente que voy a atender y ningún profesor en ninguna clase me va a hablar sobre ese paciente, ¿qué sentido tiene la formación? ¿No? Tal cual. Y creo que en eso se cayó un tiempo en psicoanálisis. eh, un poco refugiados en la idea del caso por caso, por ejemplo, ¿no? Un poco refugiados en esta idea de que, bueno, como no se puede decir, como no se puede saber, no se puede decir, y como no se puede decir, tampoco vale la pena demasiado enseñar, digamos. Y ahí viene lo que decías al inicio, me parece a mí, de una especie de refugio en la cuestión teórica, ¿no? Como, ¿de qué es lo que sí podemos hablar? Ah, de la segunda tópica, de cómo se relaciona el yo con el ello, de qué es el objeto A, de cuáles son las posiciones, esquizoparanoide y depresivo. De eso sí podemos hablar porque esa teoría la conocemos. En cambio, como la práctica del psicoanálisis está asociada a que cada paciente nuevo va a relatar cosas diferentes, se empezó como, para decirlo en términos psicoanalíticos, como a reprimir ese tema, ¿no? Como a hablar cada vez menos sobre eso. Yo creo que decir que esto es caso por caso como respuesta me parece una justificación pobre de decir no sé por qué pasó, Uh-huh. no sé por qué sucedió. Y como decís, vale mucho la pena hablar de no sé por qué sucedió. Nos pasa a los analistas cuando estamos atendiendo un paciente que conocemos, que tenemos años de atención, que ya tenemos la dirección, que estamos interviniendo, y de golpe algo se movió. Y lo primero que sentimos, solemos sentir los analistas, o por lo menos voy a hablar en individual, lo primero que siento en esos momentos es, no sé por qué pasó. Tengo que volver a preguntarme para ver qué fue lo que movió. ¿Fue la intervención? ¿Fue el silencio? ¿Fue el espacio? ¿Fue la intervención que decantó de antes? ¿Fue algo que se movió? ¿Fue algo que le surgió? Entonces, ¿qué tengo que hacer con el propio paciente? Yo, por ejemplo, tengo una pregunta como recurso constantemente. ¿Por qué crees que sucedió eso? El paciente muchas veces viene y dice, este verano pude disfrutar. Este verano pude descansar. Mi primera pregunta es, ¿por qué crees que sucedió eso? Porque es un recurso de poder preguntarme eso, que no sé por qué sucedió. Pero el caso a caso, es decir, bueno, el paciente pudo descansar, no hay más debate, no hay nada más que hablar. ¿Cómo que no hay nada más que hablar? ¿Cómo que no hay nada más que preguntarnos, que pensar, que resolver ahí? Exacto, eso es una gran idea porque hay todo un valor en una disciplina. No nos metamos en el tema de la ciencia y todo eso que últimamente está tan en boga, pero hay todo un valor en una disciplina de por lo menos poder hacer ciertas mínimas predicciones. Entonces, esto que estás diciendo es importante pensarlo, porque entonces yo puedo aprender de estos movimientos y poder entender cómo se pueden hacer movimientos calculados después, ¿no? O sea, si uno dice algo y eso que uno dice genera un cambio en el paciente, y cuando uno le pregunta, ¿y por qué será? Y quizás por esto que hablamos la vez pasada, uno arma como un esquema de que a veces ciertas intervenciones terminan teniendo ciertos efectos, ¿no? Tal cual. Entonces, ese para mí es la resolución, esto que estás diciendo, es la resolución del problema del caso por caso. Es decir, obviamente que todo es caso por caso, pero bueno, paréntesis rápido, todo es caso por caso. O sea, si yo llevo unos zapatos al zapatero, esos zapatos son únicos para el zapatero, nunca había visto esos zapatos, y puede ser que haya un elemento específico de esos zapatos que implique que esa forma de arreglarlo sea única. Ahora, eso no significa que el zapatero tenga cierto conocimiento después de haber arreglado varios zapatos y entienda más o menos qué cosas pasan cuando uno pega por acá o le pone un clavo por allá o le pone tal otra cosa por acá, ¿no? Tal cual. Porque esa reducción de decir es caso por caso y no sé qué va a pasar, nos pone en el mismo lugar a alguien no formado, a alguien Exactamente. formado, y no puede ocurrir eso. Tiene que haber una diferencia enorme. No es lo mismo un analista que está empezando en su primer año a uno que lleva 10 años. Te llega Exacto. una nueva consulta. Hola Juan, quiero tener un turno con vos. ¿Tenés? Sí, el viernes a las 5 de la tarde. ¿Vos sabés lo que va a pasar en esa sesión? No. No, pero está formado. Mejor dicho, sé algunas cosas.
O Tal sea, cual. sé algunas cosas y ¿Sabés qué otras va a no. venir? ¿Sabés qué va a estar? No. No. Pero si Es se decir, presentara, voy a contraargumentar un poco lo que vos estás diciendo, para que los que nos están viendo entiendan que es cierto, es caso por caso, pero eso no significa que entonces yo no sepa nada absolutamente. excelente. O sea, yo sé que si se presenta, le diré, hola, Mauro, ¿cómo estás? Y me dirá, hola, bien, bueno, un gusto, yo soy Juan. Bien, bueno, me interesa saber un poco qué te trae por acá, contame, ¿no? Eso, por ejemplo, yo sé que va a ser más o menos así. Y esa persona me contará un poco la razón por la que cree que viene. Pero también sabés cómo dirigirlo, cómo encauzarlo, cuándo se está yendo, cuándo es una transferencia inmediata, cuándo te está volcando todo de golpe. Podés empezar a predecir cuándo se va a empezar a generar un foco de Exacto. ansiedad sin conocerlo al paciente y en primera sesión, pero teniendo experiencia. Sí, Esa experiencia empieza a valer. claro. Voy a ir con una pregunta un poco más arriesgada. Te lo pregunto directamente. ¿Cómo puede saber el Barcelona que va a ganar el domingo? La verdad es que no puede. No puede. Pero ¿cómo puede saber que tiene más probabilidades? No sé ni contra quién juega, no importa. Que tiene más probabilidades que su rival. Porque hay algunas variables que dependen de ellos y hay otras variables que no dependen de ellos. Es decir, ¿Cuáles dependen de ellos? por ejemplo, el entrenamiento. Es más Excelente. probable que si esa semana se entrenó bien, se practicaron buenas jugadas, los jugadores llegaron a tiempo, se sienten físicamente bien, es más probable que el desempeño el domingo sea mejor. ¿Dónde entrena un analista? Bueno, esa es una gran pregunta. Excelente. Porque tiene que ver un poco con la historia del psicoanálisis y muchas respuestas que se dieron a eso. Una que a mí me parece un poco floja, no sé cuál sea tu, pero ahora lo charlamos. Una que me parece un poco floja es practiquen su propio análisis. No sé si a vos te gusta o no te gusta, a mí me resulta floja. No sé si querés decir vos o digo yo primero porque me parece floja o... No, pero por favor, con todo criterio, Y a mí me dígalo. parece floja porque, digamos, no sé si digo una metáfora futbolística o no, pero no es el mismo puesto. O sea, si yo el domingo voy a jugar de 9, sería bueno que durante la semana entrene el puesto de 9. En cambio, si yo entreno toda la semana que voy a jugar de 2 y el domingo me avisan que voy a jugar de 9, no sé si ese entrenamiento que hice fue el mejor para este puesto que estoy ocupando. Entonces, me explico. Yo creo que los dos lugares son muy distintos. No creo que sea igual el lugar del paciente o analizante, como les gusta decir a los lacanianos, que el del analista. Entonces, por eso para mí la respuesta del propio análisis es un poco floja. La ¿O qué tomo. pensás? No, mira, saliendo hasta del ejemplo futbolístico, hasta la medicina, los médicos encontraron su forma de practicar. ¿Cómo operas a corazón abierto? ¿Cómo extraes un riñón? ¿Cómo ingresas al cuerpo? Y encontraron debates al margen, aparte, pero hasta la medicina con esta misma problemática Claro, encontró sus formas de practicar, ¿no? No podés salir a practicar con un cuerpo vivo una operación de golpe. no, Sin embargo, a los analistas se nos pide eso, que salgamos sin práctica a operar un cuerpo vivo. Por eso, sí, yo considero que el análisis es fundamental, para mí me parece fundamental, o sea, no me parece suficiente. claro, Creo que pertenece más a la formación, acompaño exacto. incluso increíblemente la idea de que el analista se forma en su análisis, pero sigue sin ser la práctica de analista. Tal cual. Bueno, esa aclaración me parece muy pertinente, yo coincido. O sea, por supuesto que el análisis creo que es una parte central de la formación, pero bueno, no lo es todo, ¿no? Porque vamos a ser claros, porque quizás hay gente que nos está viendo que recién empieza o no ha pensado estos problemas nunca, entonces voy a tomar esto que estás diciendo y voy a explicarlo un poco. ¿Qué problema resuelve el análisis? Al menos para mí, resuelve los conflictos neuróticos de ese futuro analista. Entonces, estar menos loco siempre está bueno. O sea, está bueno para la vida, digamos, estar menos loco, y también está bueno para el análisis.
¿Por qué? Les explico a los que quizás recién empiezan. Porque al ser la relación analítica, al ser una relación, se ponen en juego elementos de la personalidad del analista. Entonces, cuando el paciente empiece a desplegar sus repeticiones transferenciales, va a ser más fácil que uno entienda que esas son repeticiones transferenciales y que no tienen que ver conmigo si yo estoy un poco menos neurótico. Porque si algo caracteriza la neurosis es que el neurótico cree que todo tiene que ver con él. Entonces, que el analista esté un poco menos neurótico le va a facilitar poder observar los fenómenos transferenciales como si él fuese, obviamente, un elemento que está puesto en juego, pero que eso que se le hace no se le hace a él en tanto persona. ¿Coincidís que ese puede ser un efecto del análisis personal? Enorme, brutal, porque eso te va a dar mucho mejor atención en el análisis, como estás diciendo. Incluso si yo creo que me lo está haciendo a mí, no estoy siendo analista, estoy obturando esa transferencia, estoy Exacto. perdiendo una oportunidad de analizar. No, hoy empezaste tarde y a mí no me gusta esperar. No, hay gente, Perfecto. claro, Pido disculpas por estos minutos de atraso, pero me gustaría analizar esto que te está sucediendo. exacto. Si uno está menos analizado, puede ser que uno tenga sensaciones de culpa, fantasías de no Sí. ser tan buen profesional. No querer Entonces, intervenir exacto. porque sabe que está tocando una resistencia que va a angustiar al paciente. Sí, eso ya es un poco más elevado. Yo todavía diría cosas más elementales, como, bueno, si ese punto es difícil para mí, no lo toquemos. No, bueno, perdón, no vuelve a pasar, no vuelve a pasar. Y no se Yo como analiza. paciente, perdón Juan que yo pongo historias personales justamente, como paciente tenía 16, 17 años y era mi primer consulta. Me había sacado el turno mi madre, analistas, tómenlo, pero justamente voy a la hora y a la cita y yo era de llegar 15 minutos antes. Toco el timbre, no contesta, pasan 2, 3, 4, 5 minutos, vuelvo a tocar el timbre, no contesta, pasan 2, 3, 4, 5 minutos, vuelvo a tocar el timbre y me dice, ¿quién es? Soy yo, vengo el de las 4. Y me dice, ¿vos no sabés que acá hay que llegar puntual? ¿Vos no sabés que yo no tengo sala de espera? Tenés que esperar ahí. ¿Por qué tocas el timbre? Entonces yo tomé la consigna. Vos no sabés. No, no lo sé. No lo sabía. No entré a esa consulta. Y es algo que me puse como analista, nunca dar por supuesto que el paciente tiene que saber ser paciente, que tiene que saber el marco, que tiene que saber el encuadre, que tiene que saber las consignas. Sí tomé eso en mi formación como analista, en mi práctica, justamente, el tener que encuadrar, que enmarcar, que decir cuál es justamente cuáles son las consignas, poder mostrarlas, enseñarlas, hablarlas, aclararlas. Pero dar estos supuestos y obviamente este nerviosismo de esta psicóloga al contestarme, no sé su especialización, justamente es algo que digo, bueno, ahí hay una neurosis, ¿no? Que está Exactamente, actuando de ella. exactamente. Es un gran ejemplo, más allá de la enseñanza que te dejó, que es muy buena, es un muy buen ejemplo en este sentido. O sea, es, perdón que lo diga hablando de vos, ¿no? Pero es un elemento de la neurosis de ese paciente llegar 15 minutos antes, probablemente. Lo Ahora era. bien, cuando ese elemento se introduce en el dispositivo, ella lo toma, ella se exaspera, ¿no? Se enoja porque, este loco que toca el timbre como loco, ¿no? Entonces se enoja y te ataca cuando atiende el telefonito. Es justamente el ejemplo de lo que estamos diciendo, ¿ves? O sea, como cuando la neurosis del otro irrumpe, que además, paréntesis, es lo esperable que suceda, porque obviamente, ¿qué creen que va a pasar a lo largo de la relación transferencial? Se van a desplegar los elementos de la neurosis del paciente. Y cuando eso pasa, ella reacciona mal, justamente por este elemento que estamos diciendo, ¿no? Ahí está, ¿no? Un debate que es, ¿se puede decir cómo contestar el portero? No, No, ya no hay ni porteros, pero no importa. Todas las anécdotas me quedan viejas. Sigmund Freud habló cómo contestar el portero, cómo contestar el WhatsApp, no. cómo contestar en la cajita de preguntas de Instagram. No. No es que haya una línea de respuesta en eso, pero eso no quita que todavía es debatible según estos actos, estos hechos, lo que Sigmund Freud denominaba como hitos, ¿no? Estas cuestiones que pasan justamente por afuera, pero que están todavía dentro del análisis por esto que estás haciendo de una forma tan natural, pero que el que se está iniciando lo tiene que adquirir.
Exactamente. Es dividir el hecho, lo que pasó, lo que sucedió, a lo analizable. Tocaste el timbre, no importa más allá de mí. Esto lo quiero analizar, hay que analizarlo. Es que eso que estás diciendo, para mí, que vos siempre lo destacás en otras charlas que hemos tenido como posición analítica, pensar analítico, lo llamás de distintas formas, para mí tendría que ser un elemento central en la formación de los analistas. O sea, que entiendan que por lo menos en este marco teórico, o sea, en esta disciplina, el valor está puesto sobre el aspecto de lo que se analiza. O sea, porque de verdad que, por ejemplo, en la facultad escucho un montón de ejemplos. Está bien, son chicos, están en formación, además están expuestos a otros marcos teóricos que dicen cosas distintas, eso también es entendible, pero que, por ejemplo, tienen estos supuestos de lo que el paciente debería ya saber hacer, por ejemplo. Entonces el paciente tendría que tocar el timbre de una forma, tendría que hacer cosas con eso que siente, tendría que saber qué hacer con eso que siente, no tendría que decir ciertas cosas al analista, ¿no? O sea, todos elementos que obturan la aparición del inconsciente, como si los aspectos psicológicos obturaran eso. Qué excelente lo que estás diciendo, porque en el consultorio sucede mucho que el paciente muchas veces dice, sé que no te puedo preguntar, sé que no te tengo que decir. A lo que siempre contesto inmediatamente y no dejo pasar la oportunidad, vos lo podés preguntar, vos lo podés decir. Distinto es que yo lo pueda contestar. ¿Por qué? Porque es la libertad casi total de consigna que da Sigmund Freud dentro de la asociación libre de usted tiene libertad casi total, gracias que dijo casi, dentro de la consulta para decir, para hablar. Le estoy quitando mucho de lo que es la asociación libre, le estoy quitando mucho de lo que es el flujo asociativo, le estoy pidiendo que él domine su neurosis cuando es parte de... Exactamente, es una idea, bueno, lo que decís es muy claro, es antianalítico, claramente. Freud tiene una metáfora, Freud tiene un montón de metáforas muy buenas, pero tiene la metáfora del cementerio. Él dice, es como que hagas, o sea, esto que le están pidiendo a sus pacientes, o sea, que no toque el timbre antes, que llegue, o que llegue justo, que tampoco llegue más tarde, sino a la hora que tendría que ser, que diga lo que tiene que decir, que no me incomode con sus preguntas. Dice Freud, es como que ustedes hagan un ritual espiritista en un cementerio. ¿No? Como que jueguen a la ouija en un cementerio. Y cuando salen los espíritus, entonces se asusten y digan, no salgan espíritus. Tiene mucha razón, o sea, es antianalítico, es como suponer esto que estás diciendo. Bueno, usted no tiene neurosis, entonces no despliegue su neurosis. ¿Y qué es lo que vamos a hacer acá? Vamos a hablar teóricamente de la neurosis. O sea, es ignorar que el tratamiento se ancla sobre el elemento transferencial. Pasa que esto que estamos diciendo, no sé si coincidís, no quiero ser agresivo en este punto, pero yo siento que es muy básico. Para mí no es básico. Bueno, claro. En ese punto siempre diferimos, ¿ves? Yo tengo la sensación de que estamos en confianza, así que te lo voy a decir. Yo se los enseño a mis alumnos de segundo año. Porque para mí es básico. Es como, desde acá empezamos. Todo lo demás se va complejizando. Pero este elemento, si en este punto no estamos de acuerdo, ¿entendés? Por eso después vienen todos los otros problemas técnicos. Justo por ignorar esto. Exactamente, pero lo estás diciendo clarísimamente. Alumnos de segundo año, no analistas en práctica. Para mí hay una gran diferencia entre teoría y formación y la práctica. Yo tuve, gracias a Dios, un profesor espectacular. Cuando yo termino la universidad, eh, automáticamente me anoto, como muchos, en un curso, ¿no? En una especialización, en una formación más. ¿Por qué? Porque me falta leer. Pero gracias a Dios me tocó un profesor que fue brillante. Primero tuvo lo que para mí fue un acierto realmente enorme, que fue decir, bienvenidos colegas. Era la primera vez en mi vida que escuchaba la palabra colega, porque yo siempre fui alumno, no era Ujú. colega, no era psicoanalista. Yo estudié economía antes de psicoanálisis. Cuando me anoto en primer año de economía, ya estaba como cadete en un estudio contable. A los 6 meses ya estaba como administrativo trabajando y en un cargo alto. Dentro de... Yo ya tenía los cheques, iba al banco, ya tenía todo antes de siquiera ver la materia en economía.
Ahora, en psicología, cuando quiero hacer psicoanálisis, me pasa todo lo contrario. Claro. No tenía absolutamente nada. No podía ni siquiera barrer el consultorio de un psicoanalista. No podía acercarme. Era, quiero saber, quiero conocer, quiero entender. En esa época no había instituciones, no había muchas cosas que hay hoy. No había internet, no había YouTube como hay hoy. Pero hoy hay un montón más de recursos, ¿no? Pero el punto es que justamente este profesor justamente era una especialización en adultos psicoanálisis lacaniano, lo empiezo a escuchar que tenía la capacidad de ir de la práctica a la teoría. Un camino que hasta el momento no había visto de una forma tan clara. Todos los caminos que tenía formado eran de la teoría a la práctica, de la teoría a la práctica, con las dificultades que tiene esto, ¿no? Pero tener que leer, tener que entender la teoría y tener que ponerlo en la práctica. Ahora, la capacidad que tenía este hombre, Gustavo, que le mando un beso, de poder llevar que alguien traiga una consulta. ¿Sabes que el paciente me tocó el timbre 15 minutos antes? Y tomarlo y hacerlo teoría, este camino inverso que yo hasta el momento no conocía, me resultó fascinante y me abrió un montón de cuestiones que justamente no comprendía de la teoría, que era un camino recíproco entre teoría y práctica, y que una de las grandes problemáticas es que no hay práctica, no tenemos en dónde practicar, y Claro. te dicen, anda a operar un cuerpo vivo. Bueno, volviste al punto de la práctica, ¿no? Claro, exacto. Es como si si hay una relación recíproca, como decimos, entre la teoría y la práctica, es como si a la formación le faltara una pata, ¿no? Porque, digamos, por más Salimos de que la uno... universidad con una pata de palo. Claro, exactamente, exactamente. Y, y estas, a ver, yo quisiera hacer acá una pequeña aclaración. Porque hay teoría en psicoanálisis, o sea, cómo funciona el inconsciente, el proceso primario, el proceso secundario, las instancias, pulsiones y destinos de pulsión, ¿no? Eso es teoría. Y después hay teoría sobre la práctica, teoría sobre la técnica. Porque si nosotros nosotros estamos hablando sobre técnica, o diciendo algunos ejemplos sobre técnica, y esos ejemplos son teóricos. O sea, estamos transmitiendo una teoría sobre la práctica. Entonces, no solo está el problema que mencionaste vos recién de la falta de la práctica en tanto tal, ¿no? O sea, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, pongo un ejemplo de la facultad donde yo doy clases. ¿Qué hacemos con los chicos de clínica? Citamos pacientes que voluntariamente se quieran presentar a una especie de entrevista de derivación. Y la hacemos en la cámara Gesell. Y un compañero que se sienta confiado la hace. Y después la hace otro compañero y hace otro compañero. Si ninguno se siente confiado, la hago yo la primera y así hasta que se vayan aflojando, ¿no? Eso es la práctica como tal, a lo que vos te referías, ¿no? Pero también hay una teoría sobre la práctica, hay una teoría sobre la técnica que también falta, ¿ves? Porque, digamos, esto que decíamos de cómo responder, ¿qué hago si el paciente me toca el timbre antes? ¿Qué hago si toca después? ¿Qué hago si me pregunta sobre el consultorio? Ah, qué lindo este consultorio. ¿Vos vivís acá o alquilás? Eso para un analista que recién empieza es una pregunta súper angustiante. Entonces la teoría sobre cómo operar técnicamente también es algo que falta, ¿ves? Es como si solamente nos quedara la teoría de la teoría. Esto que estás diciendo es excelente. Aparecen las supervisiones, sobre todo los que están empezando, y dicen, yo sé que a eso no tengo que contestar. Y pregunto a la supervisión, ¿por qué no? ¿Por qué? Porque no hay que contestar, porque eso es una demanda, porque no tiene que aparecer nada de mi subjetividad, porque no tiene que aparecer mi neurosis, porque yo tengo que ser lo más aséptico posible. No. Hay un gran error para mí, conceptual y teórico, que sale desde la formación, esto sí, y que en la práctica se replica, que es creer que no tiene que estar mi neurosis, que no tiene que aparecer mi subjetividad, tiene que ver con las cosas de afuera de mi vida. No tiene que aparecer mi cuadro de fútbol, mi partido político, mi religión, no tiene que aparecer mis problemas de pareja, de lo que sea, no tienen que aparecer. Qué buen punto. Y no tiene que aparecer en el sentido de que yo no lo tengo que hacer aparecer. En ese Excelente. sentido, o sea, de hecho eso es lo que dice Freud, ¿no? O sea, no tiene que aparecer. ¿Qué es lo que no tiene que aparecer? ¿No sabes qué, Mauro? Eso que me estás contando a mí también me pasó.
¿Sabés qué hice yo? Esto. ¿Qué es lo que te diría el verdulero, el zapatero, el que te vende el celular en el shopping? ¿Entendés? Eso es lo que no tiene que aparecer, pero no porque no puede saberse sobre eso. Es como que un paciente diga, ay, pongo un ejemplo tuyo, ¿no? Perdón, permiso. Ay, escuché un ruido de fondo. ¿Será que llegaron tus hijos? Ah, sí, entraron mis hijos. ¿Tenés 2 hijos? Sí. Fin del tema. O sea, no tiene que aparecer en el sentido de, yo cuando tuve mi segundo hijo, decidí que iba a ser, en ese sentido no tiene que aparecer, pero no tiene que aparecer de que si te pregunta, no le puedo decir cuántos hijos tengo. O sea, eso, no sé, lo trato de ridiculizar, pero es una tontera, la verdad. Pero es que no es ninguna tontera y aparece angustia al analista y realmente está creído que no tiene que aparecer como si fuese que no tengo que tener hijos, que no Claro, tengo que... No, no, lo tengo, no lo traigo, no aparece ahora, lo está poniendo el paciente, está generando una pregunta. ¿A mí me interesa el hecho de explicarle por qué tuve hijos o me interesa lo analizable de la bueno, pregunta? tantos años tuvieron que pasar para que alguien dijera esa idea. Es que no, lamento que no se diga, pero no es tan compleja tampoco, ¿ves? Porque, vamos a terminar de dar el tip técnico ya que estamos en eso. Ay, ¿tenés hijos? Sí, ay, ¿cuántos? 2. Ah, ¿por qué? No, porque cuando lo escuché, ay, no, es una tontera. No, pero dígame. Cuando escuché el sonido me imaginé, seguro que Mauro es un gran padre. A ver, hábleme sobre... O sea, es como poder distinguir algo que es muy evidente, es que es esto que vos decías. El hecho de la realidad de este psicoanalista, Mauro, tiene hijos, a todo lo que yo pienso y la fantasía que se me despliegan cuando estoy cuestionando sobre eso. Cuando estoy preguntando eso, no estoy preguntándote realmente eso, ¿entendés? Sino que estoy Claro. hablando sobre algo que me produjo una fantasía y hacia allá hay que apuntar. No sé si coincidís en ese punto conmigo. Es que ahí está tu virtuosidad y tu formación de saber, de convertir una pregunta en algo analizable, de Exacto. convertir ayer soñé en algo analizable, de convertir, uy, perdón que llegué tarde, en algo analizable. Ahí es Un lapsus en algo analizable, ¿no? tal cual. Bueno, Sigmund Freud era quien decía, no hay mayor evidencia del inconsciente que cuando el paciente contesta, no, no es así o eso nunca lo había Eso pensado. nunca lo había pensado, tal cual, tal cual. Pero bueno, volvemos a lo mismo. Pongamos otro ejemplo técnico, ya que estamos hablando de técnica. Si el paciente comete un lapsus, se equivoca una palabra por otra, y vos le decís, ¿ahí cómo fue? ¿Qué dijo? Ah, no, perdón, doctor, me equivoqué. Sí, ahora esto es para nosotros. Obvio que se equivocó. Que se equivocó en sí mismo no tiene ningún valor, ¿no? Salvo que podamos hacer esta maniobra que vos estabas diciendo. Sí, ya sé, pero vio que dijo esto en cambio de esto. ¿Por qué será? Ay, Porque qué lo convertís en interesante. algo analizable. Exactamente. Pero ese paso, a mí me parece algo elemental, ¿entendés? Porque si no, ¿con qué trabajan si no los que no hacen eso? O sea, el lapsus en sí mismo, es más, esto lo decía Lacan, la equivocación no es un lapsus. Es lapsus cuando se puede hacer este movimiento de analizabilidad sobre el elemento. Lo mismo que un sueño. Un sueño cuando tiene mi tía Marta no es un sueño, no es una formación del inconsciente, sino tiene alguien que le dice, a ver, hábleme sobre el sueño. ¿Y qué pasaba en el sueño? ¿Y con qué se le ocurre que tiene que ver tal o tal parte del sueño? Solo que lo que pienso es que si eso tan elemental no forma parte de la formación, ahora entiendo por qué después es prácticamente imposible analizar para estos analistas que recién empiezan. Porque estamos hablando de teoría contra la práctica. En el fútbol podemos decir que es elemental y básico. Hay un gran clip de Bilardo, el técnico, que grita, los de amarillo son nuestros, los de azules son los otros, como diciendo, esto es elemental, ¿no? Entonces él decía, el fútbol es muy fácil, nos pasamos la pelota entre nosotros y metemos el gol adentro del arco. La teoría está perfecta. Ahora, ¿es tan elemental jugar como Messi? ¿Es tan Claro. elemental defender como fulano? ¿Es tan elemental atajar como el otro? No. ¿Es tan No. elemental jugar como el Barcelona? No. El Barcelona, Messi, fulano, ¿por qué lo logran jugar así? Por la práctica.
Messi puede tener mucho talento de nacimiento y puede entender toda la teoría. Y yo me puedo sentar. Hay un estudio que se hizo hace muchos años, unos neurocientíficos, que le querían explicar a africanos que nunca habían conocido la nieve, cómo era la nieve. Y lo que justamente revelaba el estudio es que no la podían comprender. No había forma desde la palabra de explicarle, por más que se le ponía textura, color, el frío, el esto, lo otro, que la puedan entender. En el momento en que vieron la nieve que le mostraron, la entendieron. Otro estudio, muchos años después, era con un grupo de ciegos que se les explicaba cuál era el círculo y cuál era el cuadrado, y cuando por primera vez miraban, no podían distinguir cuál era cuál. No lo podían distinguir. No podían distinguir que el círculo era sin justamente los. Pero en el momento en que lo tocaban, listo. ¿Por qué pongo estos estudios? Porque hay mucho que justamente de la teoría no podemos convertir en práctica. Pero en el momento en que lo tocamos, lo entendemos. Claro. Creemos que va a venir Juanito. Creemos que nos va a escribir el padre de Juanito diciéndonos que tiene problemas porque tiene una fobia. Y si le pregunto, ¿tiene establos y gallinas? Y si me dice que no, me quedé sin teoría. No tengo más nada que decirle. Entonces nunca va a venir el hombre de las ratas, nunca va a venir, no, lo que pasa, yo tengo que devolverle los anteojos a mi jefe. No va a venir ese elemento textual que me va a dictaminar que esto es neurosis, que esto es una histeria. A mí me pasó al principio, era, ok, tengo que descubrir cuál es la estructura. Entonces, claramente histeria. Y a la siguiente frase neurosis, bueno, obsesiva, que es, bueno, a ver cuál es. Entonces, claramente, un profesor que tiene clínica, que tiene práctica, te va a decir, abandone esa posición. No vas a poder encajar a un paciente en una estructura, en un manual, en un texto. Vas a tener todos los textos en virtuosidad de entender a ese paciente. Entonces, ¿qué hace el paciente? Llega. El de las 5, no sabes si llega a las 5, 5 y 5, 5 menos cuarto. No sabes con qué llega, pero llega. Ya sabes cuáles son tus elementos que tienen que quedar afuera. Ya sabes cómo tenés que dejar esa subjetividad de fuera. Sabés que la transferencia tampoco es unilateral. Bueno, hábleme. Y vos desaparecés del Claro. cuadro. Tenés que estar. Entonces va a empezar a aparecer tu castración, tu neurosis, tus cosas, tu consultorio. Yo por lo menos tengo muchos ruidos dentro de mi consultorio. Siempre me hace un poco de gracia la idea de los freudianos que dicen, no, el consultorio tiene que ser una pared blanca. ¿Vos viste lo que era el consultorio de Sigmund Freud? ¿Viste alguna foto o imagen? Eh, entonces es sumamente importante justamente esto que estás diciendo, que déjame sinceramente, Juan, yo es un debate que tengo con muchos profesionales, colegas, algunos más enriquecedores, otros realmente más empobrecedores, Mm. donde es que no hay respuestas. Es que nadie está diciendo cómo hay que atender el portero. Es como que en supervisión, por ejemplo, por ahí llega alguien y dice, no sé cómo vestirme. Entonces no hay una respuesta. La locura es creer que alguien va a decir, bueno, vístase de azul con... No, no es la respuesta, es ¿qué te pasa con ese elemento? No, bueno, es que yo creo que el psicoanalista tiene que vestirse de esta forma, pero a mí me gusta más esta. Es decir, hay un elemento ahí cuestionable, analizable, debatible, y hay mucha inhibición del analista en formación, para mí, sinceramente, lo digo con todo respeto y también para mí el analista en formación inhibe a no intervengan, no hablen, no estén, no sean ustedes. Inhibe enormemente al analista que tiene que salir, pero también en la supervisión se manda todo análisis personal. Bueno, eso es de su análisis personal. Cómo vestirse no es un elemento dentro del dispositivo. Sigmund Freud y Jacques Lacan no dijeron nada de cómo vestirse. Esto a su análisis personal. Creo que hay mucha pobreza también en mandar al análisis personal a cuestiones que son debatibles dentro del dispositivo. Coincido, coincido. Y de hecho creo que se puede hacer una cosa sin invadir el otro territorio, ¿no? Eh, Porque yo creo que se puede hablar sobre la vestimenta. O sea, a ver, coincido en el punto de que está claro, la fantasía que yo tenga sobre cómo se debe vestir un analista, está claro que es una fantasía mía. Eso está clarísimo. Ahora, que sea una fantasía mía no impide que sobre ese tema se pueda hablar en supervisión, por ejemplo, ¿no? O que alguien te pueda preguntar, Mauro, ¿puedes hacer un video sobre el tema de la ropa? ¿Cómo vestirse? Por supuesto que puedes dar una clase sobre ese tema.
Aun cuando el aspecto específico de, no, para mí el psicoanalista solo puede usar camisa. Si no usa camisa es un mamarracho. Eso es una fantasía, obviamente, y bueno, las fantasías las analizará cada uno. Pero a mí había algo en lo que estabas diciendo que para mí le da un paso más todavía, que es esta cosa como, yo le llamaría agresiva, ¿no? A veces la agresividad se disfraza de formalidad, ¿no? No sé si te ha pasado, pero a veces la agresividad se disfraza de formalidad y tenemos formalidades muy agresivas. Entonces cuando el supervisor dice, no, no, eso vaya a llevarlo a análisis. Esa frase es agresiva, ¿ves? Porque lo que está implicando, aunque no lo diga, lo que está implicando es ese problema que usted tiene porque usted está loco. Entonces resuelve esa locura y después vuelve, ¿no? Cuando hay formas muchísimo menos agresivas de aproximarse a efectivamente una locura de creer que un analista se viste de cierta forma, pero el ámbito formativo puede ser más amigable, eso es lo que quiero decir, ¿no? Escucharte decir esto es un deleite mío personal y te digo sinceramente, cuando coordinamos para hablar de las problemáticas del psicoanálisis, tenía la verdad una lista de ideas, no pensé que íbamos a llegar a esta y no pensé que iba a ser tan en línea, Juan, de escucharte esto. De verdad escucho muchos colegas decir, pero ahí no hay respuestas, nadie puede decir cómo se viste. Es que la locura es creer esa, es lo más antianalítico en la formación, en la práctica y en el ámbito que quieras. Hace muy poquito me pasaba en una supervisión una psicoanalista que se mudó y introdujo en la supervisión cómo muestro la mudanza. Digo que estoy en otro lado, digo que me fui, pero es... Y era una pregunta válida, pero Era con una una... re buena pregunta. Y lo abordamos el tema. Y eso es como, ¿se puede hablar de esto? ¿Puedo tener dudas de cómo cambiar mi fondo, mis cosas, decirle me mudé? Y si me preguntan por qué me mudé, bueno, esperá, vamos de a poco, vamos a empezar a ordenarlo. Porque justamente empieza a aparecer esa angustia. Pero Obvio. no es vaya a su análisis personal. Antes habías dicho, bastante antes, un paciente en cámara Gesell. Y justamente pensaba mientras te escuchaba, es que todos somos pacientes. Todos fuimos, todos somos o todos seremos pacientes. Y justamente considero, es una creencia totalmente personal y me hago cargo de lo mala idea que puede llegar a ser, que el mal analista no se analiza porque cree que lo va a atender un mal analista. Es Y una buena creo que el idea. buen analista se analiza porque entiende que no hay un sujeto del saber, que no hay alguien que tiene las respuestas. Cuesta para un psicoanalista hacer una transferencia sin el sujeto supuesto a saber. Porque sé que no hay alguien mejor que yo, déjame poner estos conceptos, sé que hay alguien que no sabe más en el concepto de que ese saber es un saber sólido, si busco a alguien que esté especializado, formado, que tenga práctica, experiencia, estos elementos que estamos hablando, pero no porque sé qué es lo que me pasa a mí, porque sé que me va a dar un espacio. Pongo un ejemplo por fuera, alguien que busca un gimnasio. Dice, quiero entrenar, quiero empezar a trabajar a mi cuerpo, quiero entrenar. ¿Qué va a buscar? ¿Un gimnasio sucio? ¿Un gimnasio que no esté en las máquinas desocupadas, que haya demasiada gente? No, va a buscar un gimnasio que le dé sus facilidades y sus gustos, que le quede cerca, que tenga las máquinas, que... Entonces, Cristiano Ronaldo y fulano de tal y Mike Tyson van a ir también a un gimnasio, porque van a buscar su propio entrenamiento, no porque el gimnasio es mejor que él. Van a ponerse un profesor, van a ponerse a alguien, no porque creen o consideran que es mejor que él. Porque también una cosa es la práctica y otra cosa es la teoría. Entonces también saben y entienden estos profesionales que son justamente de élite que necesitan a alguien más. Sigmund Freud contestó un habano es tan solo un habano porque no llegó a su propia neurosis, porque no pudo aceptar una adicción, porque no pudo aceptar. Después dijo una frase bonita, bueno, es porque no tengo a nadie a quien besar, listo, lo emprolijamos todo con poesía, pero justamente hay una resistencia y una negación, Sí, sí, es una salida maníaca de negación, ¿no? porque no puede acceder a su propio inconsciente. Yo Obvio, entendiendo obvio, que es obvio igualmente, ¿no? este aspecto básico, que para mí, para un mal analista, no es básico,
que no puedo acceder a mi propio inconsciente, pero sí tengo un montón de elementos de poder hacerme un autoanálisis entendiendo las limitaciones y que no voy a llegar verdaderamente a sortear una resistencia, como analista puedo ponerme frente a un analista. Puedo también ser paciente, porque hablamos mucho de la formación del analista como paciente, que me parece fundamental y necesaria. No suficiente, pero fundamental y necesaria. Pero poco. Y terminan siendo los analistas más locos que los locos. Claro, sí. Yo esto que vos llamás un mal analista, yo lo había pensado. Para mí no es un mal analista, para mí es una estructura más no tan neurótica, digamos. Eh, lo que noto en ese tipo de analistas son rasgos perversos. Entonces, lo que vos estás describiendo, yo entiendo perfecto la idea, te la traduzco a cómo la leo yo. Yo la leo en términos de castración, eso que vos estás diciendo. Totalmente. Entonces, para mí, una persona que tiene más posibilidades de, aunque sea neuróticamente, o sea, sintomáticamente, enfrentarse a los aspectos de la castración, puede iniciar un análisis. Eh, Aquel que reniega de ella, no. Y entonces se puede autorresponder, un habano es solo un habano. No estoy diciendo que Freud haya sido perverso. Lo que estoy diciendo es que la salida es perversa porque no logra encontrarse con su propia castración, que ese es un efecto del análisis como tal, o de la estructura neurótica como tal. Entonces, sí, yo esto que vos decís coincido plenamente. Para mí no son malos analistas, para mí son perversos, o gente con rasgos perversos, que puede, sin temor a ser descubierto, que ese es el gran problema de la neurosis, en realidad. O sea, el neurótico también puede mentir. Perdón que nos hagamos esta pequeña digresión teórica, ¿no? Pero el neurótico Primero también solito, puede después mentir. sale. Los neuróticos mentimos. Pero en el momento exacto en que mentimos, empieza una fantasía de voy a ser castigado por esta mentira que dije, ¿no? O sea, se me va a descubrir y se va a revelar para traerlo a lo que estamos hablando, que no soy tan gran analista, que no lo sé todo, que no soy un... En cambio, aquel analista con rasgos más perversos no tiene ese temor. Ujú. No lo teme. Pero porque no lo teme para sí mismo, entonces por eso no lo suponen los demás. No sé si soy claro. O sea, como él mismo entiende que él no está castrado, no tiene miedo de ser descubierto en esa castración. Y puede dar respuestas maníacas como la del cigarro. Y son esos analistas que nunca están equivocados, ¿viste? Esa gente, no sé si has tenido una charla con alguien que Oh, nunca está equivocado. Siempre tiene una salida, no, bueno, pero es que en este caso, no, bueno, pero acá yo diría, no, bueno, hermano, decir que no y listo. No pasa nada. Ah, nunca lo había pensado. Esto que decías, nunca lo había pensado, no se me había ocurrido, qué buena idea, son todas frases neuróticas. Los analistas que tienen otros rasgos no llegan a ese tipo de conclusiones porque siempre triunfan, siempre vencen sobre el otro. es que es el paciente resistencial, que Sí, nada es, que exacto. nada, que puede hacer 1000 veces lo mismo y decirle, bueno, veo que volvió a abandonar. No, no, pero esta vez No, es pero esta vez, exacto. pero Exacto. yo no tengo nada que ver con lo que me Sí. pasa, justamente. Hay Y los salidas. analistas son más, sí, Perdón, no, perdón, termina. son más resistentes que cualquier Claro, paciente resistencial. exacto. Porque cualquier elemento puede ser usado para resistir. La intelectualidad también. Entonces, por ejemplo, yo puedo neurotizar. Esta es una idea de Anna Freud y de la psicología del yo. Disculpen los que odian a las Ana Freudianas. Pero hay un elemento, un rasgo, por ejemplo, de la personalidad puede conflictuarse. Vieron que ellos hablan del área libre de conflicto. Entonces, un aspecto del yo puede conflictuarse. Entonces, por ejemplo, si se neurotiza la intelectualidad, yo puedo usar mi inteligencia con fines neuróticos. Para resistir, por ejemplo, ¿no? Y para mí lo que estás diciendo psicotiza más que neurotizar. Psicotiza. Yo he tenido debates con lacanianos que te cambian de registro en la discusión. Estás hablando de lo simbólico y te pasan a lo imaginario y de golpe te dicen, no, pero esto es así. Ah, estamos en el registro de lo real, yo no entiendo nada. Y justamente psicotiza y termina siendo, pero es que todo es relativo, pero todo es caso a caso, pero todo es... Entonces es, No se puede bueno, discutir con esa pongamos un... gente. Claro, no se puede. Literalmente no se puede. Y ojo que son formadores. Están en la universidad, están en la formación, están en las escuelas. Y realmente es una cuestión de yo soy el profesor, tengo que saber. Y
por Dios, estás en una disciplina que es el sujeto supuesto a saber, que tenemos la certeza y ese saber puro y duro al lugar de la locura, justamente, y justamente la duda, el pienso, luego existo, que cambia toda la filosofía, pero justamente el propio Descartes dice, dudo para pensar. Es decir, de toda existencia hay previa mi pensamiento y mi pensamiento está en base de la duda. Esto que decís, que vos lo decís como si fuese una moneda corriente, Juan, no la tengo o me tocó otro grupo, es el lugar de la certeza, de la inhibición. Lo que pasa, usted no sabe cómo contestar a eso porque no tiene experiencia. Exacto. Bueno, pero, perdón, perdón que me salía a ser un poco clínica, pero esto que vos decís, o sea, no diferimos en la observación del fenómeno, sino en dónde lo vamos a posicionar. Porque que uno sea psicoanalista y que el psicoanálisis sea el lugar del sujeto supuesto a saber, no quita que uno esté loco. Entonces hay un montón de analistas locos que saben y que creen que saben y que desde ahí hacen manejos perversos de ese saber, ¿o no? O no hay Entonces, analistas que me se estás aprovechan de diciendo los lugares que tienen para obtener cosas. creer que saben y posicionar. Por eso vuelvo a decir, ese analista nunca va a poder analizarse tampoco. Claro. Total, es que en ese punto estamos completamente de acuerdo. No va a poder analizarse. Pero es que yo creo, perdón si este paso ya es un poco más, es que no se trata entonces de una neurosis, ¿ves? Porque la neurosis, esto, Freud dice, la interpretación termina teniendo efecto porque aunque el paciente diga, yo eso nunca lo había pensado, me resuena. Entonces, ¿qué significa eso? Que el elemento intrínseco del agujero está en la estructura neurótica. ¿Ves? O sea, yo dudo, por eso vengo a análisis, porque dudo. Si yo realmente, por ejemplo, si yo realmente pensara que la culpa la tienen los demás, no tendría sentido que te pague a vos para venir a hablar boludeces. Entonces, si yo te pago a vos, es porque en algún punto coincido con vos en que el problema soy yo. ¿Estamos de acuerdo en ese punto? Aunque en algún punto, o sea, defensa mediante y todo. Por eso la neurosis es susceptible de ser analizada y la perversión no. Porque el perverso de verdad que no, no sé si tu mente te lo permite pensar, yo creo que no, pero imagínate a alguien que de verdad que crea que lo sabe. O sea, de verdad lo sabe, ¿entendés? No es No, no que sé. haga como que lo da. Es difícil pensarlo para un neurótico, pero imagínate a Pero alguien que no poné a tenga ese, agujero. por ahí estoy yendo muy duro, por ahí me estoy pasando, Dale, pero dale. poné a ese a dar clases. Es excelente, es virtuoso, es lo Exacto. que necesito. Yo cuando voy a buscar una especialización, voy a buscar a alguien que sabe, que tengo que creer que sabe y que ocupe ese lugar. Me viene fantástico. Que Sí. después me dé una pésima formación, porque nuestra formación, nuestra carrera, nuestra práctica, se trata de no poseer ese saber, ocupar el lugar para desocuparlo, para dejarlo libre, para, bueno, dígame, ¿qué lo trae por acá? Y que pueda empezar a hablar y que yo pueda empezar a ver qué escuchar y entender justamente qué es una primera sesión, porque Jacques Lacan dice que al principio el paciente resiste muy poco de analista. ¿Qué significa esto? Sí, la leí, la estudié, la rendí, la dije bien, me puso 2 puntos en esa respuesta, la tengo aprobado ese tema, pero ¿qué significa esto? ¿Cómo es la nieve? ¿Cómo es el círculo? ¿Cómo llego a esa neurosis? ¿Qué es la falta? Es que yo coincido con vos en un primer momento. O sea, en un primer momento ese personaje es una buena adquisición. Porque genera fascinación. Y la fascinación está bien en el inicio de la formación. Pero después hay dos posibilidades. O uno se somete masoquistamente a ese personaje, o se tiene que ir. Y uf, puedo creer. He ¿No? perdido compañeros por justamente esa paradoja y no poder caminar por el medio de la malteada, lo llamaba yo. Hay profesores que son esta situación perversa, que tenés que agachar la cabeza, que tenés que dejarte manosear intelectualmente como mínimo, digámoslo, Como mínimo, sí. como mínimo, que no es poco y no es nada agradable, pero tenés que saber que te va.
a pasear en el examen, que te va a decir, que se va a meter con cuestiones personales, que todo el tiempo va a tener una frase que hiera el ser, no que contesté mal la pregunta, sino que justamente yo no sé o no puedo saber o así voy a atender, o demás cuestiones que me van a someter justamente a esto. Claro. Yo los he tenido y realmente tenés que preguntar. He tenido una clase con un profesor tal cual como decís y me acuerdo que bajé de la clase al primer comentario agresivo hacia mi ser y dije, uff, acá tengo que contestar como en la cancha. No tengo que contestar como alumno a un profesor. Entonces me fui, bajé, me tomé un café y dije, en este momento yo tengo que decidir. Si me voy de la carrera, vuelvo a subir. No había cátedra, no me iba a cambiar de, no. Era o me voy o subo, o paso por la malteada, como le decía. Pasé por la malteada, por eso acá estoy. Ahora, es lamentable justamente que la formación tenga que pasarse por esto, pero es mucho más lamentable que en la práctica un supervisor siga inhibiendo Es mucho y más lamentable. dañando. Es mucho más lamentable. Coincido. Porque en el último el ámbito universitario, bueno, qué sé yo, locos hay en todos lados, hay en todas las carreras. Imagínate lo que es medicina, bueno, toda la parte de ingeniería, o sea, ese tipo de cosas son de todos los días. Pero que un supervisor siga haciéndolo. Pero ojo, bueno, volvamos al punto. Eso no es un problema del psicoanálisis y no es un problema que va a resolver el psicoanálisis tampoco. Porque si, como ese tipo no se analiza, no hay forma de resolver ese problema. Él solo es famoso, no es un gran analista, solo es famoso. Y eso no se va a resolver nunca, ¿entendés? Porque ese tipo va a seguir torturando gente y la seguirá torturando hasta que se muera. Y va a Coincidimos en ser ese punto. funcional para él y para el que se expone a eso. Porque para el que se Pero, deja, el que se pone en el lugar masoquista, ese lugar sí, o sea, por eso ahí se dividen las vías, ¿ves? O sea, esa fascinación inicial se convierte, o bueno, me vuelvo en su súbdito entonces, y me dejo maltratar, o me voy. Pero eso es lo que estamos describiendo, perdón que lo tenga que decir así, no se ofenda a nadie, ¿eh? Es la historia de las escuelas psicoanalíticas de toda la vida, ¿o no? toda la vida. Y las especializaciones y los doctorados, y ponelo en el ámbito que quieras, desde el primer año hasta el último, está. Y está el tipo que si vos sabés que este tipo me tengo que ir, porque acá o me dejo maltratar o me voy. Yo miro muchos hoy formadores en YouTube, cosa que me fascina y me gusta muchísimo. Sigo escuchando en algunos la frase, bueno, acá hay que plantear, lo que pasa me parece que falta lectura con este punto. Ya, hasta en un video, sin nadie enfrente, ¿Cómo va a dice la faltar persona. lectura? Sí, Es y una agredido. fantasía, es muy claro, está buenísimo. Es clarísimo que no le está hablando a nadie. Y está agrediendo igual. Y está agrediendo, está loco, claro, sí, sí, Y es yo genial lo tomo que esa está diciendo. agresión también. Y, ah, Dios. Sí, 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 sí. Pero hay una forma de enseñar. Vos, Juan, lo digo sin sonrojarme, no te sonrojes vos, tenés una pedagogía exactamente en la línea que estás hablando. No estás diciendo un discurso y haciendo otra cosa. Yo hago tus grupos de estudio, miro tus videos de formación. Y son realmente con una pedagogía que invita a construir, que destruye ideas, las debate, las vuelve a armar, las cuestiona, las da vuelta, pero nunca agrede al ser. Yo en un solo video nunca, jamás me sentí agredido. Sinceramente y de corazón, y lo pongo también, voy a jugarme a algo, Juan, quizás me hago cargo Mm. solo Dale. a traer a la tribuna a este coliseo, ¿no? A que opinen y que voten. Si no me quedo solo, no tengo ningún problema. Pero realmente ver formadores en YouTube solos que agreden al ser, sentirse agredido, sentir esta posición neurótica de me falta leer, no entiendo, claro, lo que pasa el otro sabe y yo no, que es un aspecto central del sujeto supuesto a saber, de la transferencia, de la práctica. Dividamos estas cuestiones que dijimos hoy, ¿no? Entre la formación teórica, alumno, que para Ujú. mí uno nunca deja de serlo, por eso acabo de decir que hago los grupos de estudios y voy a buscar toda mi vida grupos de estudio, a la práctica, estoy atendiendo. Pero hoy hablamos justamente de todo lo que tiene que ver una vez que el paciente empieza a hablar, cómo diferenciar, si es neurosis, qué cuadro, qué no, qué tener en cuenta. Pero también hablamos de muchas de las cosas que tienen que ver y que un analista pasa antes de poder escuchar, antes de poder atender. A mí me llegan consultas todo el tiempo en Instagram, esta que estamos hablando, ¿no? Psicoanálisis y Instagram, dos
palabras que extrañamente se unieron, pero hoy es un recurso más. Al mismo tiempo, justamente, el psicoanalista nunca tuvo un lugar de publicación, de mostrarse. En mi época, si repartías volantes, eras tarotista. Claro. Si te publicabas en la revista del barrio, eras ferretero. No tenías dónde mostrarte. Después salió Google que te podías poner, muchos se pusieron, pero empezaron a llegar comentarios, una cosa medio rara. Hoy Instagram es poder mostrarse. Dejo debate aparte de los analistas que creen que están en análisis y cuentan las historias, cuentan los pacientes y se muestran. Dejo debate aparte porque Tremendo. ya son aberraciones. Leo publicaciones que es, hoy un paciente me dijo que no estás dando ningún dato de ese paciente, pero le estás deformando el espacio a ese paciente que va para ser famoso. ¿Viste el que dibujó justamente los lobos? Oh, soy yo el paciente. Entonces es sumamente importante, más allá, debate aparte de esas Sí, deformaciones, sí, sí, sí. que justamente llegan el ¿qué hago? ¿Cómo empiezo? Me anoto en una página, abro mi Instagram, me pongo en una institución. Hoy hay páginas que son instituciones online. Sacando que justamente siguen pidiendo formación, qué texto y qué escuela me recomendás, que es lo que primero que me pregunto. Lo de siempre, exacto. Pero cuando habilitas el lugar, yo me encuentro con psicoanalistas que tienen 5 años, 10 años, 15 años en la práctica y siguen teniendo dudas, preguntas. A mí me pasó en plena pandemia tener que trasladar todo mi consultorio presencial a un online y no tenía ni idea cómo hacer un clic. Yo quería preguntarle a alguien, ¿es mejor Zoom, Meet o otro programa? Claro. ¿Cómo? Yo cambié mi saludo, por ejemplo. Yo saludaba de una forma, me preguntaba. eh, Anécdota aparte que sumo con esto, perdón si me extiendo mucho, Juan. No, no, dale, dale, te escucho. En una institución me piden que empiece a atender niños. Digo, yo necesito hacer la especialización antes de atender niños por angustia propia. Bueno, me anoto en la especialización, empiezo a cursar. Y yo veía que los otros psicoanalistas, creo que no había ningún psicoanalista justamente de niños, eran todos de otras disciplinas. Se acercaban al chico, hey, ¿qué haces campeón? Se arrodillaban, hey, vení, lo tocaban. Y yo lo primero que planteé es, yo no puedo hacer eso. Es mi angustia, es mi castración, voy a mi análisis personal, todo bien, pero yo eso no lo puedo hacer. Entonces la directora del instituto, que se acercó muy bien y me preguntó justamente, bueno, ¿qué pasa? No, yo no puedo acercarme hacia el niño. Me dijo, acercarte como vos quieras. A mí esa frase me desbloqueó un lugar nuevo. Ah, Claro. ¿puedo elegir? No es que tengo que repetir, no es que tengo que hacer lo que... A mí me lo desbloqueó. Y lo que yo hacía es, desde la puerta del salón de entrada de la recepción, veía al niño que estaba sentado en la otra punta y le decía, fulano, yo soy, y le estiraba la mano desde la puerta. Y me quedaba con la mano estirada y el niño se levantaba y me venía mirando como una cosa rara y me daba la mano y no los tuteaba, los trataba de usted, en una especie de juego. Y mi pregunta era, ¿sabés dónde está el consultorio? No, vení que te muestro. Y entraban al consultorio niños que nunca habían entrado a consultorio. Me empezaron a derivar de las otras disciplinas niños que hacía meses que acudían sin poder entrar al consultorio. Es algo muy común, la angustia del niño, que lo llevan Claro. engañado, mienten, lo ponen en la sala de espera y de golpe cuando tienen que entrar no saben si lo van a vacunar, si lo... Obvio. La angustia de tener que entrar al consultorio. Niños es un elemento fundamental que justamente Donald Winnicott en su propia teoría me describe, me explica, me dice por qué el espacio tiene que estar ocupado, por qué el psicoanalista le gustaba a él que cuando se abra la puerta ya estar jugando para invitar al niño. Se desprende teóricamente de Melanie Klein de que tenía que darle un ingreso y ver, observar, solo tenía que hacer una Exacto. observación. Lo explican en la teoría, pero cuando lo entendés en la práctica, cuando decís, no es que voy a llegar a un lugar de cómo hay que saludar, pero los otros profesionales empezaron a preguntarse, ¿por qué entran con vos y no conmigo? Y para mí decirles este lugar de dale su espacio, no te le tires encima, no lo toques, Toques. digas campeón, si no lo toques básicamente, no le digas campeón, no te le tires encima, que para nosotros los analistas, viste, no aplastar el lugar, no ocuparlo, es como parte de la teoría y parte de la práctica, pero tampoco te lo quedes esperando así.
y que el niño tenga que entrar, porque no tiene los recursos tampoco. Muchas veces el adulto tampoco los tiene. Por eso me parece que es fundamental poder hablar de cómo saludar sin la locura y la creencia de que hay una respuesta y un saludo. Y Sí. escuchándote hoy, Juan, me parece increíble que se pueda hablar de práctica sin la formación como excusa de, bueno, caso a caso y falta lectura, Claro. sino que que la formación, que la teoría, se ponga a servicio de la práctica. Sí, la verdad es que es una obviedad lo que está diciendo. Tendría que haber sido siempre así, ¿no? Y no está. Porque al final esa es la función, esa es la función. Digamos, para no caer simplemente en lo que se debe a lo que no se debe hacer, poder poner la teoría en función de, bueno, por qué es mejor abrir la puerta jugando que toquetearlo? Y por el tema del espacio personal, la invasión. ¿Entendés? Como que la teoría ayude a pensar los fenómenos de la clínica, de la técnica, y que se arme una interrelación entre ellas. Pero para eso hace falta esto que vos estás diciendo. O sea, poder crear un espacio que habilite que las preguntas se pueden hacer, ¿no? Si no es Se sumamente pueden persecutorio. contestar. Claro. Vos tenés una virtuosidad enorme. Hacés formación en Internet. No te distingue de muchos porque hay muchos que lo están haciendo. Sí. Sí, te distingue bastante más la calidad, la pedagogía. Sobre todo, fortalezco esto que decía anteriormente, que no destruís al que se acerca. Sí, es una buena idea esa, ¿no? Ya es un No montón. destruir el que se acerca. Ya es un montón. No le decís, te falta lectura, no lo entendés. Bueno, a ver, sentate que te lo explico. ¿Necesitas un dibujito? No. Justamente construís, tomás, alojás, voy a decir una palabra que muchos lacanianos detestan enormemente. Me parece que realmente es una problemática enorme para el psicoanálisis no tener práctica. Decías anteriormente, es algo que no se puede resolver. Déjame decir, o una locura, déjame volver a cubrirme en la gente. Esto es como los juegos, ¿viste? El Sí. comodín, voto del público. Lo que dice la mayoría. Un abuso de la estadística, como diría Borges. No sé si viste el nuevo discurso de Mark Zuckerberg, que justamente frente a la asunción de Donald Trump, Mm. dijo que frente al voto popular de la mayoría de quitar la censura en las redes sociales, ahora la van a quitar. Entonces, hay un nuevo tipo de democracia, no solo la asunción del presidente, esto es un debate que se está abriendo, sino justamente estas empresas privadas que tienen más dominio que, y que Mark Zuckerberg decide según el voto popular. Vamos a ver cuánto votan 1 millón de moscas, pero justamente es muy importante que en este caso estamos hablando de una problemática central, fundamental, y que está desde la pregunta cero, desde la formación, desde el día que nos recibimos, desde el día que tenemos que empezar a trabajar y el día 1000 que estamos trabajando, seguimos con este mismo tipo de cuestiones. Abrir un espacio que se pueda hablar de práctica, no destruyendo, no dando respuestas cerradas, sino pudiendo hablar de práctica y no ir a la teoría como recurso, refugio, sino ponerla a servicio de la práctica. Poder preguntar cómo me he visto, cómo atiende. Vos tenés una cuestión que hace muchos años ya estás viajando por el mundo. Has viajado hasta continentes y estás entrevistando, tenés tu podcast en Spotify, que justamente hace entrevistas que para mí, sinceramente lo digo, son de las mejores entrevistas que hay en psicoanálisis. ¿Por qué? Porque dejas hablar. Dejas hablar al entrevistado. Y yo escuché entrevistas que ponen su impronta, que hablan. He escuchado en tu podcast debates sobre justamente cómo cobrar, cómo contestar, cómo hace ese analista. Escuchaba un mexicano, escuché un chileno, dijeron dos cosas muy diferentes y ambas me sirvieron. Por ahí no ingresan en la cultura justamente. Hoy yo atiendo en todos, atiendo en Nueva Zelanda, atiendo en Alemania, atiendo en Perú, en Chile. Yo soy argentino, solo hablo español. Justamente los que están en otras culturas. ¿Qué dijo Jacques Lacan? No se puede analizar a un sujeto sin su cultura. Es un elemento central. Hay que, ahora, hablar de práctica. ¿Cómo me visto? ¿Cómo atiendo? ¿Qué programa me conviene? ¿Qué hace el otro? No como un modelo que yo tengo que replicar, Claro, sino un ejemplo del que puedo aprender y nutrirme. exacto. Te toca, Juan,
tener, como dice acá un periodista, la espada de resolver esta problemática del psicoanálisis, de poder hablar de práctica. Me parece interesante lo que estás planteando. A mí el tema de la técnica hace un par de años que me viene llamando mucho la atención. Eh, un poco porque, bueno, a estas conclusiones que llegamos hoy he llegado también. Entonces, sí, sí, creo que es momento de armar un espacio formal. No, no me estoy refiriendo a una escuela, por supuesto, ¿no? Porque Es eso que sí no es una escuela, es un eso no espacio no lo armaría jamás, pero sí un espacio formal donde se puedan habilitar estas preguntas. A veces la gente cree que tiene preguntas tontas. Y no hay tal cosa como una pregunta tonta, ¿no? El tonto es el que escucha esa pregunta y no es capaz de recuperar la riqueza de lo que se está preguntando ahí, ¿no? Así que sí, yo te soy sincero, quizás un error que cometí, por ejemplo, en mi Patreon cuando lo empecé, ¿no? Que lo empecé un poco como sin saber, obviamente, ¿no? Con las herramientas que habían y demás, fue quizás eso, en el momento en el que yo estaba, cuando arranqué Patreon hace unos 8 años, un poquito más, como estaba muy enfrascado en el tema de la teoría, entonces para mí era muy importante que se entendiera la parte como de la transmisión teórica. Pero esto que decís es cierto, valdría la pena que una parte de Patreon esté destinada a la gente que quiere resolver dudas más prácticas, ¿no? O sea, como, sí, muy lindo el objeto A, muy lindo la represión, pero por ejemplo, cuando el paciente me dice esto, ¿qué le podría responder? ¿Cómo salgo de esa situación? ¿Cómo la vuelvo analítica a esa situación? Una pregunta bien práctica, ¿no? Sí, pero que necesitamos practicar. No hay práctica. No tengo donde patear mis tiros libres, no tengo un gimnasio donde buscar realmente. Tengo una institución donde formarme. Tengo que ver si tiene ganas de destruir ese profesor o de construir. Tengo Claro. que ver si va en línea con lo que... Pero no tengo práctica. Por más, yo estoy en Capital Federal acá en Argentina. Yo toco un timbre equivocado y me atiende un psicoanalista o una institución de psicoanalistas. Claro. O me quieren atender o me quieren formar. Pero nadie jamás va a ocurrir que abra un espacio de práctica. Esto de verdad. Y Sí, en sí, Patreon sí. me parece un lugar extremadamente favorable de hacer. No conozco bien las cuestiones de ordenarlo y que quede. Acá hablamos de De práctica. Acá práctica. vamos a hablar de práctica. Acá Hablemos podemos de hablar. práctica directamente, ¿no? Exactamente. Hablemos de práctica. Es una gran idea, tomo la espada, tomo tu desafío, me parece que vale la pena. Y me causó mucha gracia lo que dijiste, pero es cierto, ¿no? En Capital Federal está plagado de gente que quiere enseñar psicoanálisis. Pero bueno, tienen este problema, ¿no? Como que, si bien la teoría es muy importante, vamos a decir algo que es políticamente incorrecto, pero que es totalmente cierto. El analista, que tiene 22, 23, que recién acaba de terminar la carrera, o sea, le dan su título y le dicen, bueno señor, arranque su vida. Por supuesto que le encantaría conocer la teoría de pe a pa, saber un montón de Freud, saber un montón de Klein, saber un montón de Lacan, le encantará y eventualmente lo hará. Pero para empezar a cobrar, lo primero que necesita hacer es entender cómo atender a un maldito paciente, Tal cual. ¿no? Entonces, claro, esto que decís es cierto. Es decir, le vuelven a vender el curso de introducción a no sé qué, pero en realidad quizás lo que necesita es un lugar donde poder descartar algunas dudas prácticas, un lugar donde se pueda hablar de práctica. Hablar de práctica, me gusta cómo lo decís. Es enorme. Yo he perdido compañeros, colegas que se han recibido, pero que no han podido ejercer esta profesión por lo difícil que es empezar a cobrar, ganar dinero, tener tu Sí, base de pacientes y necesitas mucha banca de atrás. sí, Porque alguien te tiene que estar manteniendo mientras vos te estás formando, sin práctica, sin atender, sin trabajar. Te recibís y empezás de cero de nuevo. Y vas a ir a una institución que te va a vender otro curso, que te va a vender otra formación, que te va a decir, bueno, ok, yo te doy pacientes para que practiques, pero vos me tenés que pagar la formación. Eso es lo máximo que estamos adquiriendo y teniendo hoy en día. Bienvenido sea que algo se acercó, pero todavía no es suficiente. no, no, no. Y aparte las supervisiones que dan, esto lo digo con conocimiento de causa, Uf, las supervisiones que dan son
nefastas, ¿no? Nefastas en el sentido del aplastamiento al profesional que empieza y también nefastas de que hay cosas que se puede preguntar y cosas que no, ¿no? Hay preguntas que son Y eso vaya a tu inadecuadas. análisis personal tal Claro, cual, tal cual. como si no se pudiese hablar, como si hubiese pacientes y analistas, si no todos fuésemos pacientes, si Claro, no todos son analistas. No todo paciente se convierte en analista, no todo paciente se forma como analista, no todo paciente decanta en analista. Pero sí no hay analista que no haya sido paciente, que no sea claro. paciente o que no sea paciente, salvo que se vaya deformando por su camino. Pero sí es fundamental que justamente vos tenés una cuestión realmente de poder hacer valer este lugar, de decir, bueno, vamos a hablar de práctica, no vamos a destruir tampoco, es toda una venta a que termines en otra formación. No, Sí claro. tenés formaciones, ya está para atrás tu Eso ya formación, está, exacto. ya está Eso ya está. mostrada. No es que estamos haciendo una escuela encubierta. No, no. La idea Un esquema surgió, Ponzi. claro. Que también están tan en boga en estos días, ¿no? Ay, Dios mío, esto es Crypto Bro. Y en Sí, cualquier sí. momento alguno va a saber hacerlo en análisis, Sí, sí, sí. El formate Instagram me bro. explota. El Instagram me explota. El algoritmo me tortura con gente que me dice que me tengo que levantar a las 5 de la mañana, bañarme con agua fría. Pero Tremendo. sabes que todos somos cómplices, ¿no? Porque hoy encima, mientras lo mirás esos videos, mientras comentás, por más que lo hatees, como se dice Claro, en redes, le estás favoreciendo. Es un claro. tema muy, muy, muy complejo y que está llegando a análisis a consultorio. Yo tengo Sí, varios pacientes ya estafados por claro. este algoritmo, solo por mirar, ¿eh? Sin comprar, sin hacer. Solo por mirar, porque te estafan emocionalmente, crees que realmente te despertás a las 9 o a las 10 o a tu horario y estás mal Estás porque hay mal. un manual, porque hay alguien que sabe, porque él es rico y yo no, pero porque él puede, y tengo que seguir porque tiene respuestas. Justamente se hacen valer de un problema neurótico enorme que es necesitamos respuestas. Claro. Pero el gran problema es que nos las da, no que las querramos. No podemos decirle a un paciente, no, usted no puede venir a preguntarme eso a mí, o no puede creer y suponer que yo sé. No, y no No. podemos decirle en la primera sesión, mire que yo no sé nada. No, lo que tengo que hacer es darle un lugar para poder escucharlo y empezar a convertirlo en analizable. Y el paciente cuando entiende este pulir, ilustrar, este hablo y lo convierto en analizable, empieza a entender. No sé Claro. si te pasa, Juan, pero a mí los pacientes me dicen, me terminan de contar y me dicen, bueno, ahora me vas a preguntar cómo me siento con esto. Y yo ya estaba con... Y entonces ya empiezan a entender esta La dinámica. dinámica, sí, tal cual. Sí, sí. Y pensaba, fíjate cómo el psicoanálisis está en un punto intermedio, ¿no? Entre estas dos cosas. Entre el que no sabe y busca saber, y el que sabe y vende ese saber, ¿no? Es como si el psicoanálisis estuviera en el medio, porque no te brinda el saber, pero habilita un lugar para preguntarse, ¿por qué será que yo no sé esto? ¿Qué es lo Pero que yo tampoco la quisiera eterna hacer? filosofía. Claro, Tampoco el no lo sé y todo es relativo y todo es caso a caso claro, tampoco es. exactamente. Que es el Cuando el otro problema, psicoanálisis, ¿ves? Es el problema que describíamos al inicio de la formación, tal cual, está en el medio y es una forma de decir no está en ningún lugar. tal Y es cual. cierto, Y fíjate cómo, vuelvo a este punto, fíjate cómo el análisis, justamente por ser analítico, se diferencia de estos modelos, ¿ves? Porque no dé la respuesta, sino porque la función no es dar la respuesta. O sea, volvemos a lo de cada uno. Yo tengo una concepción mía sobre el amor, sobre la familia, sobre la política, sobre la vida en general. Tengo mis ideas sobre eso. Pero entiendo que mi lugar en el dispositivo no es el de transmitir eso ni imponerlo, sino simplemente permitir que alguien se pueda preguntar sobre eso. Entonces, las interpretaciones siempre son descriptivas de la situación, ¿no? O sea, hablando sobre el paciente. Fíjese cómo usted se pregunta tal cosa. En cambio, estos Crypto Bro tienen la respuesta a eso. No, no, tenés que levantarte a las 5, ¿no? y eso es extremadamente efectivo. Por eso yo estoy viendo muchos psicoanalistas que se deforman en redes, Claro, porque tienen que dar respuestas. porque funciona para el algoritmo. Sí, funciona, porque funciona decir, bueno, no te voy a decir que te levantes a las 5 de la mañana, pero sí te tengo que decir que comunicar en la pareja es fundamental y vos no estás comunicando. Exacto. Y cuando no le están hablando a nadie. Pero yo creo que eso, no sé si a ver coincidimos en ese punto, pero eso es esencialmente psicología, ¿no? Como Tal cual. yo Funciona sé a mucho qué la red hora de la uno se tiene que psicología. despertar. Por ejemplo,
no tengo la intención de criticar a nadie, pero supongamos que yo por un estudio sé que las ondas cerebrales se activan mejor a las 8. Entonces, si vos me preguntas a mí, Juan, ¿cuándo es mejor levantarme? Yo te diría, bueno, mira, hay estudios que muestran que las ondas cerebrales a las 8 se activan mejor. Entonces, esa respuesta de saber es una respuesta de saber como cualquier otra, como ha habido miles en la historia de la humanidad, es como la del CryptoBro, es lo mismo, pero no es analítica en el sentido de que no le muestra a la persona su posición frente a eso, sino que le da una respuesta a la pregunta. Y cierra la pregunta, lo cual Y cierra es la pregunta. analítico en sí mismo. Claro. Pero el punto es, no hay un espacio que dé una respuesta como la que estás describiendo Claro, hoy. exacto, tenés razón. No lo hay. Una respuesta abierta que Exacto. abra respuestas, que genere preguntas, no en la insoportable y eterna filosofía, generando siempre esta cuestión del reduccionismo de al final no somos nada, la mujer Claro. no existe, el otro no existe. Como no hay verdad última, entonces no te puedo responder nada, ninguna pregunta, ni con qué camisa tenés que Claro. poner, nada. Claro, y yo creo que es mejor una blanca. Bueno, no me enriquece tu respuesta, pero ahora Claro, decime, creo que es mejor una blanca porque vi un curso de oratoria, entonces pa. ¿Me sirve? No, eso es lo que necesitamos. claro. No que alguien nos diga lo que tenemos que hacer, pero sí poder tener un lugar de práctica, que entreviste psicoanalistas, que digan cómo atienden, cómo cobran, qué programa usan. ¿Cobran al principio, al final? ¿Es por transferencia bancaria? ¿Siguen usando efectivo? ¿Se juntan para darle el efectivo en mano? Cosas que no Dudas. hay respuestas, pero No, sí tal hay cual. preguntas, sí son parte de mi No hay práctica, respuestas generales, hay cerradas, respuestas. claro, tal Claro, cual. hay respuestas. ¿No? Porque, por ejemplo, si supongamos que en ese contexto que crearemos y ojalá se efectúe, algún día estamos así vos y yo y alguien nos pregunta, un participante nos dice, bueno, ¿y ustedes cómo lo hacen? Está tu respuesta y está mi respuesta, ¿no? Tal cual. Y muchos psicoanalistas, me vuelvo a poner, si no me individualizo, si me quedo solo en esto, tenemos miedo de decirlo, porque sabemos que otros psicoanalistas van a salir a pegarnos, van a salir a decir, eso no se hace así. Ok, pero esperá, estamos debatiendo, estamos diciendo, o estamos poniendo un ejemplo de una excepción. Un paciente viene y me dice, mira, yo no utilizo ningún tipo de transferencia y esto y lo otro. Bueno, este caso lo resolví así. ¿Es lo que hay que hacer? No. ¿Es como lo hago yo? No. ¿Mi respuesta es un ejemplo y un modelo? No. No creo ni siquiera que Sigmund Freud o Jacques Lacan sean un ejemplo y un modelo. Primero porque atenderíamos un paciente 4 veces a la semana, vemos si 1 hora, 2 horas, 4 horas y tendríamos que viajar en carreta. Entonces no tiene sentido creer que voy a ir a la casa del paciente a atenderlo 4 horas o que le voy a contestar por cartas a un padre que está asustado por la fobia de su hijo, sino que hay que actualizar muchas de estas cuestiones. Hoy utilizamos Instagram, utilizamos WhatsApp, el paciente me habla por WhatsApp, me manda, bueno, te está mandando ahí una cuestión sintomática que te está presentando por una vía comunicativa como es el WhatsApp. ¿Cómo se puede resolver esto? Obviamente va a haber casos a casos, obviamente, pero no es la destrucción de esto, no se hace así, porque Exacto. esta es una forma de decir que sí hay una manera de hacerlo. Exactamente. Es una paradoja total, ¿eh? Es una Sí, paradoja total, porque coincido. Ahora, me gustaría hacer una pequeña crítica en ese punto o te sumo la idea de por qué creo que esto que estás diciendo funciona así, o como yo lo he pensado últimamente. Yo a veces creo que el psicoanálisis lacaniano, por ser en su naturaleza posmoderno, diría yo, ¿no? Por su posmodernismo, e incluso te diría hasta por su ambición deconstructiva, solo sirve para romper, solo sirve para criticar. Entonces, por eso esto que vos decías es tal cual. Yo te puedo decir cómo yo lo hago y van a salir 100.000 a decir por qué lo que yo hago está mal. Pero ¿sabes qué es lo que nunca van a decir? Cómo está bien hacerlo. excelente, tal cual. Porque solo tienen, o sea, haberse enfocado en esta posición posmoderna, de crítica a la verdad, ¿no? A eso me refiero con posmoderno. Y en esta posición de constructiva, solo saben de construir. Pero y ese es el problema de la práctica también. Cuando el alumno te dice, bueno, muy lindo todo lo que no hay que hacer. ¿Y qué es lo que sí hay que hacer? No sé. No, esa parte de mi manual no Caso a estaba. caso. Claro, es caso a caso, ¿no? Entonces,
ese afán ha generado este elemento que es exclusivamente crítico. Entonces, yo soy muy lacaniano y soy crítico de Freud, soy crítico de Klein, soy crítico de Winnicott. Bueno, ¿y usted qué hace? No, no sé, nada. Yo no vine acá a decir lo que hago. Vine acá a decir por qué lo de los demás está mal, ¿no? Eso es lo que tiene que cambiar. Tiene que haber una propuesta constructiva. Quizás no desde el lacanismo, pero una propuesta constructiva para que estos analistas puedan empezar. Y que no me venda criptos. Es un montón. Es de verdad. Hiciste presentaciones de casos en congresos. A mí me pasó que dejé de hacer las presentaciones porque había algo que me decía, no, no, todo esto sacalo del caso. Todo esto no va. ¿Qué se hace cuando uno presenta en el caso? Dice en una frase, en una línea, por ahí Mm, meses de trabajo. Porque a lo que apunta en el caso es a llevar a esa intervención que generó una modificación en el mundo emocional del sujeto y sí. a través de esa modificación cómo resolvió cierta problemática. Básicamente, cuál fue el motivo de consulta, cuál fue la intervención que generó esa modificación, cuál fue esa modificación, cuál fue el resultado. Básicamente tenés como una estructura de Claro, es como la preguntas. estructura genérica. Pero ¿qué queda afuera? El analista. No Todo. está en el Ah, caso. Todo. ¿Cómo resolviste la resistencia? ¿Cómo resolviste el niño que no quería entrar al consultorio? ¿Cómo resolviste el adulto que no exacto. quería hacer online? ¿Cómo resolviste la pareja que vive Presentación. en un monoambiente y dice, no, yo siento que mi Me pareja me escucha. escucha? Claro. Presentación que a los que recién empiezan no les sirve para nada, ¿no? Porque le arma como un analista ahí medio ideal y nada más. Porque es creer que tengo que hacer lo que está haciendo. No, esa es la locura en sí misma. Creo que peor que decir caso a caso, de verdad creo que mucho peor es decir, hay que vestirse de azul, hay que contestar, hay que decirle al paciente que vaya al auto. No. Mismo a mí me pregunta, ¿está bien que vaya a una plaza? Mientras vos te sientas en intimidad y privacidad, hacelo donde quieras. No manejando, es la única regla que pongo por el peligro específico que significa. Ahora, el punto de la intimidad y privacidad es un punto tan necesario que entendí de la problemática del traspaso de lo presencial al online, justamente yo lo ponía en mi consultorio, así que nunca tenía que decir nada, en el primer abordaje de consulta. Hola, me gustaría hacer sesiones. Tener un espacio de privacidad e intimidad donde puedas hablar, donde te sientas. Entonces Parte del ya lo encuadre. buscan antes. Claro. ¿Por qué? Porque si no cierran. Yo he tenido sesiones donde abren y están los dos hijos jugando de fondo. Sí, sí, hay gente que no. Volvemos a la suposición. Uno supondría eso y la gente no. Hay gente que te llamas del colectivo. Ah, estoy acá en el colectivo. Claro. Sí, pasa. Pero hay que encuadrar, hay que volver eso analizable. No es que hay que una regla y una respuesta. Hay un paso. Hay Claro, una forma hay de un decir, bueno, paso. está bien, nos la pasamos entre nosotros y metemos el gol. Pero hay una forma de practicar. Sinceramente, yo pondría a votar, pero veo que ya lo tenemos, que podemos empezar a tener un espacio limpio, fuera de una escuela, fuera de una venta, que me río, pero no me río No, tanto, no, no. Pasa. y que con una pedagogía no destructiva, sino constructiva. A mí esto me parece que realmente es algo extremadamente novedoso y virtuoso del que ya me quiero anotar yo. Bueno, me parece genial, tomo el desafío, me comprometo a una cosa, a que cuando subamos este video, ahora lo estamos grabando obviamente, pero a que cuando subamos este video en la descripción va a haber un link a un espacio creado en ese sentido. Uf, Ya va a haber por lo ¿cómo menos se llama? un... ¿Ya te dice el un- título? Me muero. me gusta la idea de hablar de clínica, hablemos de clínica, algo así, ¿no? No sé bien cuál será el nombre, pero para ese momento por lo menos ya habrá un lugar al cual uno se pueda dirigir. Puede ser una subcategoría de Patreon, puede ser un espacio en el Patreon para empezar a hacer esto. Me parece una gran idea. Vas a tener una derivación enorme de todos los que me hablan al Instagram preguntándome recomendación, dónde lo pueden hacer. Te aseguro que me da su lugar para por primera vez poder derivar. Anda acá. Acá hay práctica. Me comprometo a que Acá va a vas haber a poder mucha practicar. práctica. No sé cómo lo vas a hacer, ¿eh? Pero No yo sé, ya pero que el tema de la técnica va a ser central, te lo prometo. es central, es tal cual. Yo vengo del ámbito de la economía. La economía es una técnica, es una disciplina que nunca nadie tiene respuestas. Nadie te puede decir, no, yo sé en qué invertir porque sé qué empresa va a funcionar.
justamente, y no es que no existe la técnica por ese relativismo, por las Claro, no, no, variables. no, exacto. Existe y se forman y practican y entienden. Hoy estamos en una era muy de la economía en valor dinero, pero existe, hay Existen. técnica. Y después están, y esto también es muy importante decirlo, están los que aciertan más, los que aciertan menos. ¿Qué O sea, los diferencia hay? Tal modelos, cual. hay que comparar los modelos, ¿eh? O sea, esto que estamos diciendo es interesante porque no todo da lo mismo. O sea, no da lo mismo un modelo que no termina resolviendo los conflictos de los pacientes que otro modelo que sí. No es lo mismo. La Tal diferencia es cual. clave. No es lo mismo que los niños entren al consultorio a todos los otros niños que no entran al consultorio. Tal cual. Bueno, me comprometo a eso y te agradezco un montón, más allá de por este punto, por la Nos fuimos charla. del tema, nos Me desviamos divertí, completamente. me divertí mucho como siempre. Te agradezco mucho. No, a vos, de verdad, por tomar estas problemáticas totalmente en serio, con una sonrisa, con una forma distendida de poder hablarlas. Realmente creo que hay mucha creencia de que el psicoanalista tiene que estar en cierto cuadrado, encajonado, y creo que una verdadera virtud enorme es poder hablar claro, hablar normal, hablar, Normal. sí, Coincido en la plenamente, coincido. cabeza, pero que tenga un fundamento, que tenga bases, que tenga estructuras, que abra preguntas, que forme, que construya, que sea un lugar donde alguien puede preguntar. Si vas a formar un lugar de práctica, realmente me parece realmente extremadamente virtuoso y necesario. Así que agradezco ya este video, que hayas tomado la consigna, hablemos de la problemática y te involucres en una para poder continuar, de verdad lo digo. Bueno, mil gracias. Te mando un abrazo grande y estamos al habla, ¿dale? Nos vemos pronto.